Italia enfrenta una crisis demográfica y esto va a traer problemas en lo económico y en lo social. ¿Y cómo afecta la inmigración también? La población está envejeciendo, los jóvenes están emigrando en busca de oportunidades a otros lugares del mundo. ¿Cómo influye la inmigración masiva en Italia? Te lo voy a contar en este video, quédate ahí. Cuando pensamos en Italia, ¿en qué pensamos? En lindos paisajes, en vacaciones, en monumentos, en historia, en música, en comida y tantas otras cosas lindas que tiene Italia, por supuesto. Pero también, como toda película romántica, tiene un lado B, y este lado B es la crisis demográfica que está teniendo Italia ya hace varios años, no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo, pero actualmente se está agravando cada vez más. La población de Italia está envejeciendo rápidamente, cada vez hay más gente anciana y menos nacimientos, menos jóvenes. ¿Por qué? Porque básicamente muchos de los jóvenes, cuando terminan el ciclo escolar, comienzan a pensar en emigrar en busca de oportunidades, ya sea laborales o de estudio, para desarrollar su vida de manera eficaz en un país que sea un poco, digamos, avanzado, un país con mejor calidad de vida, con mejor educación, con mejor seguridad. No solo es que hay menos nacimientos, por supuesto, sino que también, por este tema que te digo, muchos jóvenes emigran. Dentro de Italia, los del sur emigran al norte en busca de mejores oportunidades laborales, que es donde se concentra todo. Como ya sabrán si ven mis videos, siempre hablo de esta diferencia entre el norte y el sur, o cuando terminan sus carreras universitarias también buscan trabajo y buscan desarrollar su futuro en otros países un poco más avanzados, ¿no? Por ejemplo, muchos italianos emigran a Alemania o a Austria también, a Suiza puede ser otro ejemplo, o a algún país nórdico. También es el caso de pueblos pequeños o ciudades pequeñas donde cierran escuelas por falta de alumnos, donde los negocios familiares ya se ven obligados a cerrar porque no tienen herederos que quieran continuar con ese negocio familiar, con ese emprendimiento. Entonces, ¿qué hacen? Llega hasta un límite y tiene que cerrar el negocio. El problema principal es que con el paso del tiempo cada vez hay menos trabajadores, menos gente que aporte para mantener al resto de la población, a la gente que ya trabajó, ya aportó y tiene que ser recompensada a través de su jubilación. Por eso han hecho los aportes que hicieron durante su periodo laboral. Ahora toca a los jóvenes, a los más jóvenes, que estén trabajando y aporten para sostener el sistema de servicios sociales que atienden a los ancianos y también el sistema de pensiones. Y esta tendencia que se ha creado, que hay menos jóvenes y más ancianos, perjudica obviamente a la economía. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se revierte esta tendencia? Bueno, muchos dicen acá en Italia que con la llegada de inmigrantes, jóvenes, trabajadores, esto puede empezar a revertirse. Esto puede tener algo de cierto o puede tener el lado B, que es el lado que te voy a contar ahora. La inmigración ilegal en Italia ha crecido enormemente en los últimos años, hasta estos tiempos, hasta este momento. Bueno, que están viendo algún tipo de solución para ver cómo frenar o cómo controlar el tema, pero al margen de eso, los inmigrantes que llegan de manera ilegal poco pueden aportar al país, poco pueden aportar al trabajo, a la mano de obra, porque los inmigrantes ilegales, cuando llegan al país, no pueden encontrar un trabajo formal, no pueden formalizarse, no pueden conseguir un contrato regular. Por lo tanto, no van a estar aportando fiscalmente al Estado, y esto no contribuye al Estado justamente y a que se ayude a pagar las pensiones y todo el círculo que un Estado tiene, ¿no? Claro está, y por lo menos en mi opinión, no, un inmigrante ilegal no puede aportar a una nación justamente porque es ilegal. Ahora, el inmigrante que viene preparado, que aporta un conocimiento, que aporta un producto, que aporta trabajo, un bien, un servicio, y viene de manera regular, ¿no? Y que hace todo bien, ese sí creo que aporta claramente, aporta al país, aporta al sistema. También tenemos que aclarar que el inmigrante, estos que llegan de manera masiva, vienen de países generalmente de África y de Asia. Entonces
ya desde el vamos, el idioma es totalmente diferente. Vos me dirás, bueno, ¿lo pueden aprender? Sí, lo pueden aprender. Pero en un tiempo que estén acá lo pueden aprender. Pero ahora, ¿su cultura es igual a la cultura del país al cual están llegando? No, es totalmente diversa, es totalmente diferente, perdón. La cultura es otra cultura, otra religión, otras costumbres. Esto a la larga, si van a querer traer o reemplazar o empezar a meter gente por esta baja de población, van a empezar a querer meter cualquier tipo de personas, y muchos casos son musulmanes, bueno, a la larga que va a producir que haya una mayoría musulmana y podría llegar a tener una sustitución étnica. Bueno, eso yo no lo creo que lo quiere Italia, pero bueno, en definitiva, los inmigrantes ilegales no pueden tributar, no aportan a la cultura, no aportan al crecimiento económico, y a la larga va a terminar siendo una sustitución étnica. Y esto es un problema que se tiene que plantear Italia y empezar a cortar ahora y a ver qué solución puede traer al país, a su población. Ahora sí se empiezan a tomar medidas, si se regulariza, si se controla bien la inmigración, va a ser un país normal, equilibrado, donde todo va a funcionar correctamente. Pero hay que poner un freno a la llegada desmedida de inmigrantes. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, el envejecimiento de la población es un problema que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero si se hace una inmigración controlada y ordenada, esto puede empezar a revertirse. Si se maneja bien la inmigración, si se controla de manera efectiva, se regulariza bien, y con medidas también, por supuesto, acompañado de buenas medidas económicas, ¿no? Que cambie un poco la tendencia italiana, que logre cambiar ese rumbo y que empiece realmente a crecer económicamente el país. Bueno, ahí vamos a tener un cambio, porque básicamente se centra en eso, lo que se van los jóvenes. Generalmente cuando uno emigra, en el 80% emigra por razones económicas. Después todo lo demás puede ser seguridad, obviamente también. En la mayoría de los casos la gente emigra por motivos económicos y en segundo lugar por seguridad. Entonces, ¿yo soy optimista o pesimista con este tema, con Italia? Bueno, en mi opinión creo que sí, que puede revertir esta situación. Es un país con mucha historia, con mucha cultura, con mucha identidad. Es un país que tiene identidad, que tiene muchas cosas por defender. Entonces yo creo que cambiando un poquito el tema económico, los jóvenes se van a quedar en el país. Habría que industrializar el sur. Vemos que todo está en el norte, todo se concentra en el norte. Bueno, ese es otro tema. Y ahora quiero invitarlos a ustedes a comentar, a que me dejen sus opiniones con respecto a este tema, con respecto a la población envejecida de Italia, si se reemplaza o no con inmigración, si se va a sustituir la etnia o no a largo plazo, si es un buen plan, si no, bueno, comenten y los leo a todos. No olviden suscribirse al canal para los que están viendo, que muchos ven pero no se suscriben. La verdad que apretar en suscribirte no te cuesta nada y activas la campana de notificaciones y no te perdés ningún video que subo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao.